Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, hacerles presente fue una visita a 3 recintos penitenciarios distintos. Uno, Colina 1, especialmente el módulo Asistir, ¿de acuerdo? En Colina 1. El segundo recinto fue efectivamente Punta Peuco y el tercero fue el Penal de Mujeres de San Joaquín. Esta visita se realizó más o menos en julio, agosto del año 2022, es decir, ya hace 2 años y medio atrás. Y de hecho ya en ese momento pudimos constatar los niveles de hacinamiento que se estaban produciendo en dichos penales. En ese momento, Colina 1 tenía niveles de hacinamiento del 150% de la población que estaba considerada para ese módulo. Punta Peuco menos, pero eso ha ido evolucionando a tal punto que el fiscal judicial de la Corte Suprema interpuso un recurso de protección a favor de 171 de los condenados que se encuentran en Colina 1. Recurso de protección que por lo demás fue aceptado por la Corte Suprema en razón de las condiciones de habitabilidad de ambos, o sea, de ese recinto, cuanto menos, el Colina 1. En Punta Peuco en este momento hay una extensión o ha habido una ampliación del recinto con containers. Y de hecho, así como ha sucedido ya en Colina también, cada vez más espacios que estaban dedicados o estaban destinados a la convivencia o a la realización de actividades propias del régimen carcelario están siendo destinados al uso como dormitorio. De hecho, en Colina 1 ya no existe prácticamente ningún espacio que no sea el patio exterior, que no esté siendo ocupado para dormitorio de los internos. O sea, una situación efectiva. ¿Qué es lo que sucede también en el marco de esta relación? San Joaquín, por ejemplo, y este es un problema que afecta a toda la población penal de dicho recinto, no solamente a aquellos que están en un módulo específico en San Joaquín, el cárcel de mujeres de San Joaquín. Al momento de mi visita no existía un ginecólogo. O sea que en una cárcel de mujeres no haya un ginecólogo ya es un poquitito el colmo, ¿no es cierto? Y efectivamente eso estaba afectando en ese momento, no sé si la situación ha sido corregida al momento de hoy, pues han pasado 2 años y algo. Si ha sido corregido al momento de hoy, pero en efecto le generaba dificultades muy importantes a gran parte de la población, o sea, a prácticamente toda la población femenina del penal. Respecto de lo que son los cuidados, de hecho, una de las razones por las cuales el fiscal judicial de la Corte Suprema interpuso un recurso de protección en favor de las personas que están recluidas en el módulo Asistir, en Colina 1, era porque sus necesidades de cuidado médico no estaban ni podían ser atendidas como correspondía por Gendarmería en esas circunstancias. ¿Y esto por qué? Imagínense en la práctica, un geriátrico. Un geriátrico. La inmensa mayoría de las personas ahí tienen más de 75 años. Hay personas que han sido condenadas a los 92 o 94. Hay personas que han sido condenadas a través de juicios mientras tenían Alzheimer, lo cual es bastante irregular, cuanto menos desde mi perspectiva, que una persona que tenga Alzheimer sea condenada, porque no puede participar de su defensa. Pero ese es un tema aparte. El Alzheimer y la demencia se están transformando en enfermedades también crónicas en dicho recinto, en razón de la avanzada edad de los internos. Y esa avanzada edad está significando, por el resto de las enfermedades crónicas a las cuales están sujetas personas de avanzada edad, está significando un desafío muy difícilmente manejable por Gendarmería y por los recursos que tiene a disposición, porque ninguno de estos penales y ningún penal en Chile ha sido diseñado, ni su reglamento interno ha sido diseñado para hacerse cargo de personas que no son autovalentes. Sobre todo cuando los porcentajes de personas no autovalentes empiezan a subir de manera relevante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene un penal especial, no necesariamente en razón de la condición de las personas o del delito cometido, que de acuerdo con lo que nos informó también el Ministerio de Justicia y Gendarmería, en Chile no hay presos por delitos de lesa humanidad. Dejémoslo claro. No solamente por el delito cometido, sino que por las condiciones de operación de los recintos.
porque los internos demandan entonces una situación o un trato diferente que el de la población general. Y eso le sucedería a usted también con reos de alta peligrosidad, que necesitarían entonces un recinto especial para reos de alta peligrosidad, en razón de su peligrosidad. Bueno, en este caso específico, usted lo que está requiriendo es un recinto que en la práctica sea un hospital. Y mientras más avance el tiempo, más grave va a hacerse la situación humanitaria y la situación de atención de estas personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son cada vez más personas las que entran a depender del personal, del poco personal médico disponible y del personal de gendarmería. Y eso significa una sobredemanda que no son capaces de cubrir. Ya han habido casos de fallecimientos que pudieron haber sido evitados en caso de haber tenido suficientes recursos. Ahora, como esta evolución etaria es indetenible y la mayoría de los internos tiene edades más o menos similares, puede usted, señora presidenta, imaginarse que en los próximos 5 o 6 años, a más tardar, Punta Peuco, Colina 1, estoy hablando del módulo asistir, y algunos otros recintos se van a ver o van a verse enfrentados a una situación que ya no solamente va a ser inmanejable, sino que va a ser completamente impresentable desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya ahora es complejo. Y ahora es complejo el mantener los tratamientos de esas personas. Otro tema, muchas de esas personas, como la inmensa mayoría de las personas de tercera edad o de avanzada edad, requieren de tratamientos médicos permanentes en razón de sus enfermedades crónicas. Bueno, eso significa que usted, y en la medida que va avanzando el tiempo, son cada vez más personas las que van a estar dependiendo de esto. Por lo demás, la Corte sigue condenando a cada vez más personas también a este tipo de régimen. En la medida que avanza el tiempo, usted va a tener entonces ya no 20 personas o 25 personas que tengan que abandonar el penal todos los días para ir a hacerse algún tratamiento médico, sino van a ser más, 50, 60, todo depende de la cantidad de enfermedades crónicas. En lo que se está transformando entonces desde una perspectiva humanitaria estos centros de detención es difícilmente defendible. Yo creo que si hubiese una comisión extranjera o de alguna organización internacional que viniese a ver esto, probablemente sacaríamos nota roja, ¿ya? Y desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de las capacidades de gendarmería, está superando ya hace mucho tiempo, con creces, las posibilidades de esa institución. No hay que olvidar lo siguiente. Respecto de estos detenidos o de estos presos, ¿ya? No se aplican ninguna de las normas pro reo. Ninguna. No tienen visitas dominicales. O sea, no tienen salidas dominicales. No tienen visitas, sí, pero no tienen salidas dominicales. No se les aplica ningún tipo de reducción de pena, así como se hace en otras materias. No se han, ¿cómo se dice esto? No se han consolidado las penas. Es decir, ¿cómo se llama esto? Unificado las penas. Entonces usted, literalmente lo que tiene son penas a 1000 años que no están consideradas tampoco en nuestro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto tampoco está nuestro sistema pensado para eso. El sistema carcelario no está pensado para ello. Señora Presidenta, las condiciones carcelarias en Chile son en general muy malas. Eso para todos los presos. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile y quienes somos responsables del Estado de Chile preferimos no mirar, ¿ya?, en esa dirección durante mucho tiempo. Es cierto que en los centros carcelarios hoy día no hay un control, o cuanto menos parece correrse el riesgo de la pérdida de control por parte de Gendarmería de los mismos. Sabemos que los centros carcelarios no están funcionando como unidades de rehabilitación. Los que se rehabilitan son los menos y lo hacen por voluntad propia, no porque exista un sistema que los ayuda para ello. ¿Ok? Y sin embargo, la situación de una persona de mediana edad o joven detenido en uno de estos centros de detención, con la perspectiva cierta de salir en un periodo de tiempo determinado, no es tan grave como la de aquel que, habiendo pasado ya una década o más, o incluso estando en el ocaso de su vida, entra a cumplir condenas que a veces ni siquiera perciben por la condición de demencia
que están sufriendo. Señora Presidenta, con mucho respeto, yo creo que el Estado de Chile en esta situación se está haciendo un flaquísimo favor. Y en un futuro, cuando se hayan apagado las pasiones, vamos a tener que también enfrentar como país, como Estado, ¿ya?, el hecho de haber permitido que esta situación se extendiera en el tiempo, se profundizara y generase entonces un antecedente que va a ser difícil de borrar del historial de derechos humanos de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.